y como la siente. Él es Juan Pablo Acosta. Atento a mí, solo en El Compás del Mundo. Buenas tardes, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros. Fíjense, hay muchos temas que se pudieran tratar, pero hay unas personas, amigas, que nos han solicitado que tratemos el tema de la problemática del aborto desde la perspectiva del Código Penal propuesto. Miren lo que sucede. Nuestro Código Penal es el mismo código que se adoptó en la República Dominicana en los años de 1845, que a su vez ya era el mismo código que usábamos durante la invasión haitiana, porque los haitianos nos impusieron el código de 1810, que fue reformado en la década de 1830 en la República Dominicana, y a raíz de que se creó la República Dominicana, entonces nosotros pues adoptamos las leyes francesas. Por el año de 1866, después de la anexión y toda esa cosa, se ordenó la traducción al español de ese código. Pero para la época vivíamos en guerra todo el día. Era una época de los famosos gobiernos de los quiquises, que eran unos gobiernitos que duraban 12 horas, 13 horas, un mes, un día, y lo tumbaban. Entonces, al llegar el dictador Lilis al poder, ordenó que en 1882 que se tradujera el Código Penal francés al castellano y se adecuara a la situación dominicana, lo cual se hizo en una obra que para la época fue una obra maestra y terminó en 1884 y se adoptó el Código francés, pero en español, que era el mismo código que teníamos, pero en francés. Bueno, ese es el mismo código que tenemos hasta hoy. El artículo 317, parte capital de ese código, establece que se prohíbe el aborto. O sea que el aborto ha estado prohibido en la República Dominicana desde que nació la República. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, ya en la década de los años 90, se vio la necesidad de crear comisiones para hacer nuevos códigos, porque ya en Francia había nuevos códigos y en el mundo entero. Bueno, entonces se crearon las comisiones. Pero ¿qué pasó? Que se creó una comisión para la adecuación del Código Penal dominicano y otra para la del Código Penal, para la del Código Procesal Penal. La del Código Procesal Penal terminó su trabajo y el código fue aprobado por el año 2002 y entró en vigencia en el 2004. Pero no así con el Código Penal dominicano, porque el Código Penal dominicano estableció la prohibición del aborto. Entonces, las feministas, y esto fue lo que me pidieron algunos amigos que aclarara, las feministas dicen que ellas tienen derecho a hacerse aborto. En ninguna parte del planeta se permite matar. En ninguna parte del planeta se permite matar. Obviamente, hay circunstancias en las cuales la muerte se justifica dentro del derecho. Por ejemplo, en los casos donde hay pena de muerte en los países, nuestro país hasta el año de 1966 estuvo vigente parte del artículo 327 que establecía la pena de muerte. En el caso que permitía, en el caso del artículo 328 de la legítima defensa, en el caso del artículo 64, cuando una persona demente comete un hecho estando demente, ¿no? Y la segunda parte de ese artículo 64, el estado de necesidad. En esas circunstancias se permite. Ahora, ¿dónde ha estado el problema del código penal, que ha sido aprobado y desaprobado, como me decían ayer sus amigos, en 3 oportunidades? La primera fue porque los señores honorables diputados cometieron un error garrafal y el código fue declarado inconstitucional porque no atendía en su estructura, en su aprobación, a las normas de la Constitución. Y el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Luego fue 2 veces donde el presidente Danilo Medina y fue vetado, observado
por el presidente Danilo Medina, en el sentido de que no incluye tres causas que quieren las feministas. Todo el problema aquí ronda alrededor de que en el mundo hay una vulgar confusión entre lo que es el género y lo que es el sexo. Vamos a aclarar esto. Cuando, por ejemplo, en gramática, yo veo que dicen todos y todas, obviamente eso es vulgar, es un español vulgar, porque no se dice todos y todas, porque la lengua castellana tiene su estructura, igual que la inglesa, la francesa, tienen su estructura, y el que ha estudiado una lengua y o lingüística sabe de lo que yo estoy hablando. Entonces, usted no puede venir, por feminista que usted sea, a tratar de dañar a la lengua. Sobre todo confundiendo sexo con género. Cuando hablamos en gramática de un género, estamos hablando de un accidente para el sustantivo, que lo modifica, etcétera, etcétera. Pero aquí se ha querido confundir, y eso es producto de un manejo internacional, de que cuando se habla de sexo, entonces se está hablando de género, y no es así. Una cosa es el sexo, que no tiene nada que ver con género. Porque, por ejemplo, en castellano no se dice presidenta, ni vicepresidenta, se dice presidente, porque usted no dice estudianta, la estudianta, porque hay una ley en gramática que dice que todas las personas, todas las palabras terminadas en ese tipo, no pueden ser femeninos, así como tampoco vamos a masculinizar palabras que son de naturaleza femenina. Pero bien, ese problema del aborto viene porque es una empresa, el aborto es una empresa comercial, igualita que cualquier otra, igual que el que vende bomba atómica, o el que vende penicilina, o el que vende medicina para ahora, la vacuna para el COVID. Es un negocio, porque eso vende cientos de miles de millones de pesos en pastillas, en inyecciones, en operaciones, etc. Pero ¿qué es lo que alegan las mujeres? Alegan que las muchachas que salen embarazadas deben tener el derecho a abortar. Y las que son más juiciosas dicen solo en tres condiciones. Primera condición, si el embarazo es producto de una violación sexual, si el embarazo es el producto de un incesto, y si el embarazo es producto de una relación, no de una relación, sino el producto, el feto, los médicos dicen el producto, si el producto o el feto padece de una enfermedad que no va a poder subsistir. Lo que la lógica dice es que no va a pasar, y hay ya un lío en la comisión que está estudiando el código, otra vez. Eso lo han estudiado desde el año 1996, se están estudiando el código, lo han aprobado y desaprobado. Entonces, lo están estudiando y ahora hay un show porque una parte de vagabundos, de los senadores, de los diputados que estaban en eso, un paquete de sinvergüenza y corruptos, no todos, salieron a decir, uno salió a decir, ya aprobamos las tres causales, cuando fue mentira. Cuando es mentira, no han aprobado nada. El presidente de la comisión y los demás honorables señores diputados que son honestos y serios han dicho, no se ha aprobado nada, no se ha aprobado nada, se está discutiendo. Esas tres causales, yo he dicho 1000 veces y lo he escrito, no puede ser el producto de una legislación. Eso tiene que ser el producto de una decisión científica, de 3 científicos, de 3 o 5 o 7 científicos. Que, por ejemplo, una mujer está embarazada y se ve que tiene, por ejemplo, un embarazo encefálico, es decir, que el niño no tiene cerebro. Entonces, cuando nazca ese niño, va a durar, qué sé yo, póngale que dure 10 segundos vivo, 15 segundos vivo, pero pone en peligro la madre. Bueno, pues en ese caso, racionalmente, se le puede hacer el aborto a la mujer porque el muchacho de ninguna manera va a vivir. No va a vivir porque no tiene cerebro. O sin corazón, por ejemplo. No va a vivir porque no tiene corazón. A menos que le pongamos uno electrónico, que yo hasta ahora no lo conozco. Pero bueno. Ahora, si es el producto de un incesto, es decir, por ejemplo, el padre con la hija o el hermano con una hermana, eso es otra cosa. Pero también
eso debe ser considerado desde el punto de vista biopsicológico y no religioso. Y el otro, la otra causal, que es cuando es el producto de una violación sexual. Cuando se trata de una violación sexual, mi parecer es que hay que darle la opción a la madre para que ella decida si ella quiere tener el hijo o no tenerlo. La religión cristiana, en sus 22,000 y pico de versiones que hay, están opuestas a que en la ley se coloque eso. En la República Dominicana, el esfuerzo que están haciendo las feministas es de balde. No lo van a lograr, porque el artículo 37 de la Constitución dice que el Estado Dominicano garantiza la vida desde la concepción hasta la muerte, y yo agrego hasta la muerte natural. La concepción es cuando en el acto sexual se toma el espermatozoide, entra dentro y si entre dentro y penetra al óvulo. Y entonces, a partir de ese segundo, de ese instante, ya está la persona concebida. Entonces, mientras existe el artículo 37 de la Constitución, que es a su vez una repetición de la Convención de Naciones Unidas sobre este tema, no va a ser posible porque aprobar las tres causales implica violar la Constitución de la República. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Poner esto en manos de una comisión científica. Por ejemplo, una muchacha está embarazada y cuando el ginecotetra, algo así, creo que se llama, el especialista, dice que ese niño no puede nacer porque ese niño tiene, por ejemplo, le falta el corazón. Obviamente está funcionando con el corazón de la madre. Bueno, entonces, no porque ese médico lo diga. Entonces ahora vienen tres médicos. Un médico del Colegio Médico Dominicano, un médico del INASIF y un médico que lo elija la sociedad civil o el que quiera. Entonces esos tres médicos, todos especialistas, con grado mínimo de científico, para que no me vayan a buscar a mí, a una partera o un partero. Vamos a hablar de tres científicos. Cuando esos tres científicos digan, ese muchacho no tiene corazón y por tanto no va a sobrevivir, entonces racionalmente le hacemos el aborto. Pero eso no es un aborto. Eso no es un aborto. Porque el aborto es técnicamente la interrupción por vía artificial de la concepción. Es decir, pero eso implica tener intención de cometer el hecho, sabiendo que está prohibido por la ley. Entonces, si ese caso, esos tres médicos lo determinan y usted no queda conforme, usted puede decir, yo voy a ir a Inglaterra, a Oxford University, por ejemplo, creo que esa universidad es de ese país, y le voy a llevar este examen para que tres científicos de allá me den la información a ver si está correcto. Y usted va a Inglaterra y le dicen sí, está correcto. Y si usted todavía no queda conforme, dice, déjame ir un pronto a la China, y a la China se pasa a la Unión Soviética, y usted viene con que todos los científicos del mundo le han dicho que sí, hermano, entonces racionalmente hay que hacerlo porque eso no es un aborto, porque lo que está poniendo en peligro es la madre, y la madre no va a sobrevivir si ese problema persiste. Ya he dicho que cuando se trate del problema del incesto, eso ya es una cuestión de bioética que no puede existir, porque la relación que produzca a ese muchacho, bueno, antes se decía que cuando los hijos eran del padre y la hija, o de los hermanos, los muchachos salían locos, y yo conozco familias enteras que son locos de remate, y los que no son locos de remate son locos, aunque no de remate. En conclusión, yo entiendo que eso no es un problema de mujeres haciendo marcha y tontería de esas, que ellas algunas de muy buena fe, mujeres muy honestas y muy buenas, salen a hablar tonterías sin saber que eso es una empresa. Eso es una empresa. Y dicen, sí, pero la empresa contraria es que las muchachitas salen embarazadas y se nos mueren porque entonces tienen que hacerse los abortos en clínicas clandestinas. ¿Y quién la manda a usted a andar de vagabunda, de cabaret en cabaret, teniendo sexo? ¿O usted no tiene con qué comprar una pastillita que le impida salir embarazada? Pues déjese estar vagabundeando entonces.
Si usted no tiene con qué comprar una pastillita para evitar salir embarazada, entonces déjese estar vagabundeando, déjese estar teniendo sexo, sea responsable, porque eso, olvídense del pecado y los disparates estos de la Biblia y cosas de esas, de que el sexo es un pecado, eso es un disparate bíblico, no bíblico, perdón, es un disparate religioso, no bíblico. Entonces, lo que decimos es, vamos a hacer las cosas con responsabilidad, no con politiquería, ni con feministas o machistas, porque ahorita él es Juan Pablo Acosta. Atento a mí, solo en el compás del mundo. Bueno, perdimos la conexión con el licenciado Juan Pablo Acosta.